Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición que estemos nuevamente en la presencia de Dios, aquí unidos en el mismo sentir, para compartir su bendita palabra, un mensaje bien hermoso que el Señor nos quiere enseñar hoy y tiene por título ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es algo supremamente importante. Yo creo para nosotros los cristianos es lo más importante. Amén. Y aquí hay dos preguntas que hacen. Dice, ¿existe un modo de saber si estamos viviendo en la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hallar el rumbo correcto para nuestra vida? Vamos a ver el texto para memorizar en el día de hoy. Está en Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a ver que entonces nosotros vemos que desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, comenzamos a ver la vida con nuevas perspectivas, ¿sí o no? Eso es lo que a todos nos sucede. Ahora nosotros tenemos el deseo de ordenar nuestro camino conforme a la voluntad de Dios. Antes puede que hayamos vivido y es lo más común, ¿cierto? Una vida desordenada, pero de lo cual nosotros nos avergonzamos y ahora el único deseo que hay en nuestro corazón es agradar a Dios, es ordenar nuestra vida de una manera que sea conforme a la voluntad divina, la voluntad de Dios y también descubrir los planes que Dios tiene para nosotros. Aquí dice que no es difícil armonizar nuestra vida con el Espíritu de Dios. Ese fue uno de los principales propósitos de la venida del Señor Jesucristo como hombre, para demostrar que no existe misterio alguno acerca del conocimiento de la voluntad de Dios. No es un misterio, no es que nosotros digamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nunca vamos a saber, ¿no? Dios sí nos puede revelar su voluntad y sus planes. Si en verdad nosotros estamos interesados en aprender, entonces Él nos va a guiar y no nos vamos a extraviar nunca, si nosotros lo deseamos de corazón. Ahora, aquí hay algo muy importante que debemos hacer primeramente para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y esta enseñanza me gustó mucho porque me acordé de la conferencia que vi, ¿se acuerdan? A las damas que era buscando, atendiendo a la voz de mi amado y precisamente les enseñé acerca de eso, que el Señor tiene planes para nosotros, planes y buenos propósitos para la vida de todos nosotros, pero para conocer la voluntad de Dios para nosotros debemos primeramente conocer a nuestro Dios, amén. Saber quién es Él, conocer su naturaleza, conocer sus propósitos, conocer la mente del Señor. Y siempre tener presente que Dios no piensa como nosotros. No podemos compararnos con Dios ni compararlo a Él con nosotros porque Él no tiene la mente humana. Nunca podemos tratar de evaluar a Dios de nuestra perspectiva humana. Amén. Así dice en Romanos 11, 33 y 34, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién será que puede darle consejo a Dios? Nadie, amén. Nadie, porque Él es omnisciente, ¿cierto? Él todo lo sabe y Él es omnipotente y su mente es divina, amén. Él no es humano, Él no tiene una mente humana. Así que nosotros necesitamos acomodar, mis hermanos, lo espiritual
a lo espiritual. Así nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:13. Dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es muy importante, ¿amén? Y esto, de esa forma, si nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual, podemos llegar a pensar en la manera del Señor, o sea, conocer la mente del Señor. Varios versículos bíblicos nos instruyen en cuanto a la naturaleza de nuestro Creador, pero es mediante la faz de Jesucristo que nosotros podemos recibir mayor luz. Y esto está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por medio de la faz de Jesucristo nosotros conocemos la gloria de Dios. Amén. Esto es algo muy importante. En el Evangelio encontramos a Jesús inclinándose a los niños, hablando suavemente a los pobres, y él lloraba con sus amigos en las tragedias, como vimos cuando murió Lázaro, ¿cierto? Él como lloraba con sus hermanas. Él respondió sin juzgar a los criticones, a los que lo juzgaban, lo criticaban y tratando de alcanzar una ciudad con corazón tierno, con un corazón tierno. Él trataba de alcanzar, ¿cierto?, toda la ciudad de los pueblos. ¿No deseas ser tú como él? Es una pregunta que nos hacen aquí. Y si nosotros queremos conocer más acerca del Señor, la mente del Señor, la naturaleza del Señor, podemos estudiar el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo o de Lucas. Son muy bonitos porque describen exactamente quién era el Señor, y en Mateo dice, o sea, que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y demuestra cómo es el mismo Señor, o sea, que desde el Antiguo Testamento hace la conexión con el Nuevo Testamento, demostrando que desde el Antiguo Testamento estaban hablando del Señor Jesús, describiendo al Señor Jesús, y todo se cumplió en el Nuevo Testamento. Por medio de Jesucristo fue que se llevó a cabo el cumplimiento de todo. ¿Amén? Entonces, esto es muy importante. Ahora, permite, dice aquí, que tu corazón sea renovado porque Jesús es. Aquí vamos a nombrar ciertas características de cómo es el Señor. Él es justo. Él no pierde la cabeza en una situación difícil. Se mantiene firme bajo presión. Jamás emite juicios a la ligera o con espíritu vengativo. No hay en él ni un solo destello de racionalización humana o parcialidad. Él no hace acepción de personas. Amén. Segunda, Dios, el Señor Jesús es misericordioso. No hay puntos ciegos en su visión. Cuando Él nos examina, considera cada aspecto de nuestra vida, y su mirada amorosa está llena de compasión y perdón. Amén. El Señor es verdadero. Jesús no esconde, ¿cierto? Él no tiene luchas por su identidad, por su fama o engrandecimiento personal. A Él no le interesa que las demás piensen, pues, las demás personas, porque nosotros sabemos que Él tiene un corazón humilde. Él ya sabe quién es Él, ¿cierto? Pero esa no es su voluntad, creerse más que los demás. No es así. Él es verdadero. Él es, nunca echa mano de chivos expiatorios, dice, como para echar las culpas a los demás, ¿cierto? Para echar culpas a otras personas. Ahora vamos a ver otra característica, es que el Señor es poderoso. Él tiene el poder para orar en cualquier situación que sea, para darnos la victoria, ¿cierto? Para Él no hay situación que sea grande, ni difícil, ni imposible. No hay nada que Él no pueda arreglar. Con tan solo el decir la palabra, llega la bendición.
El Señor es realista. Jesús nunca prescribe algo imposible, o sea, nunca dice que hagamos algo imposible, porque Él sabe nuestra capacidad, ¿es cierto? Que somos humanos, entonces Él no nos va a pedir que hagamos algo imposible, Él es realista. Habrá cosas que a nosotros nos parezcan imposibles, pero para Él no lo son, amén. Él siempre da la habilidad de hacer lo que nos pide. Amén. Así como cuando el Señor escoge a alguien o le dice a alguien que haga algo, Él lo capacita. Quizás no nos sentíamos, ¿cierto? No estábamos capacitados para hacer lo que estamos haciendo hoy día, pero el Señor nos capacita. Él capacita a quien escoge. El Señor es accesible. El Señor nuestro Dios no es una imagen de bronce ni de yeso, ¿cierto? Él no es una escultura, Él no es un Dios de esos que, pues, que sea una escultura, ni un ídolo, ni nada de eso. Y Él también se compadece de nuestras debilidades y siempre tiene tiempo para atendernos. Él está dispuesto para nosotros 24 horas, 7 días a la semana, siempre, ¿me? Él es constante también. Podemos depender de Él siempre, pues Él es el mismo de siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, amén. Vamos a ver el propósito mayor de Dios. El propósito de Dios, debido a su amor, dice aquí el amoroso propósito de Dios es derramar sus bendiciones sobre el mundo, porque de tal manera Él amó al mundo, como dice, ¿cierto? En Juan 3:16, que Él derrama de sus bendiciones. Ese es el deseo de su corazón, amén. Él quiere que todos seamos salvos, como dice en segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. La salvación es lo que Dios quiere para nosotros, es algo muy importante. Y también para lograrlo, él busca a personas, dice, como tú y como yo, que se atrevan a creer en él y se regocijen en hacer su voluntad. El plan de Dios es simple: buscar y salvar lo que se había perdido. A eso fue que vino el Señor, amén. A buscar y a salvar lo que se había perdido, así lo dice en Lucas 19:10. Y por su gracia es que nosotros fuimos incluidos como colaboradores en ese plan, fue por la gracia del Señor. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Al salir de la tentación en el desierto que tuvo cuando Satanás lo tentó después de que él había hecho el ayuno por 40 días, Jesús se dedicó a predicar el mensaje del reino. Y luego los apóstoles también, y finalmente toda la iglesia, ellos entraron en acción también a predicar ese mensaje del reino. Vemos en Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 al 15, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. O sea que ese es el trabajo de nosotros, de anunciar esas buenas nuevas de salvación. Dice que el propósito principal de aquella predicación fue y sigue siendo el salvar al hombre, o sea, al ser humano del pecado, como esto lo anunció el ángel
a José cuando María estaba embarazada, le dijo, y dará, en Mateo 1:21, dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, ese es el propósito principal de la venida del Señor, también a liberar a los que estaban esclavos del maligno, tal como nosotros vemos en la Biblia, que hay tantos casos, ¿cierto? Que el Señor liberó cuántas personas que estaban endemoniadas y había unas que tenían más demonios que estaban, pues que los tenían cautivos y el Señor los liberó. También él vino a sanar a los enfermos, como vemos en Primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, que Él vino con grandes propósitos aquí a la tierra para nuestro bien. Amén. El propósito primordial, si ya nosotros vimos la salvación, la sanidad, la liberación también, ya lo vimos. Ahora vamos a ver que la voluntad de Dios es que nosotros formemos parte de su ministerio de la reconciliación. Eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos aquí en la tierra. En 2 Corintios 5:17. Así es como dice, vamos a leer el 18, perdón, y el 19, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es que nosotros debemos ir y cumplir con esta voluntad del Señor, con este ministerio de reconciliar a los demás con el Señor. Con demasiada frecuencia hemos hecho a un lado esta crucial misión para atender a una carrera profesional, atender al hogar, atender a nuestros amigos, entretenimientos, cosas del mundo y cosas, etcétera. Amén. Dice, con cuánta facilidad damos la espalda a nuestra vocación, limitándonos a buscar la voluntad divina en lo profesional, lo financiero, lo sentimental. Amén. O sea que no estamos muchas veces haciendo la voluntad de Dios. Nos damos por satisfechos cuando Dios nos dirige y permite progresar en las diferentes áreas naturales de la vida, pero nos detenemos a pensar alguna vez en lo que sucederá cuando llegue el final, porque hay un fin que viene y un lugar a donde iremos después de esta vida fugaz. La vida se va rápido, amén. Es así como un rayo, y quizás allá nosotros no entenderemos que Dios nunca, o sea, ya nos vamos a dar cuenta de que Dios nunca estuvo de acuerdo con lo que nosotros hicimos aquí. Amén. Así que ahora es necesario que nosotros pongamos pues nuestra vida en orden, basada en los planes de Dios, en la voluntad de Dios. Así que vamos a regresar al comienzo, cuando aprendimos en Romanos 12, del 1 al 2, que nos enseña que la voluntad de Dios para nuestra vida es como, es buena, amén. Es buena, es agradable y es perfecta. O sea, porque todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Entonces, asimismo, la voluntad que tiene Dios para nosotros, de Él para nosotros, es buena y es perfecta. Amén. Es claro que si nosotros dedicamos nuestra vida a seguir al Señor y a obedecerlo, vamos a descubrir cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Su perfecto plan, un plan que está al alcance de todo el creyente que tiene el Espíritu Santo. He aquí que esto es muy importante, amén.
tener la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como dice su palabra, el Espíritu de Dios nos enseña cuál es la voluntad de Dios y nos guía a hacerlo. Esa es la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Claro que Dios no siempre nos responde tan rápido como deseamos cuando nosotros le preguntamos cuál es tu voluntad, Señor, ¿cierto? Yo quiero saber tu voluntad, cuáles son tus planes, pero eso no quiere decir que Él vaya a jugar a las escondidas con nosotros tampoco, ni que Él vaya a esperar a ver si realmente queremos conocer su respuesta, sino que todo es en su tiempo divino y perfecto. Nada más debemos de pedirle, Señor, revélame tu voluntad y esperar, ¿cierto? Y tratar, o sea, de hacer lo correcto conforme a lo que dice su palabra. Dios es nuestro Padre amoroso y realmente Él se preocupa por nosotros, como dice la palabra de Dios en Mateo 7:7. Dice, pedir y se os dará. Buscad, este es el Señor Jesús hablando, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Así que cuando nosotros le pedimos algo de todo corazón, el Señor nos escucha. Amén. Pero también dice la palabra de Dios que si le pedimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave, mis hermanos, para conocer la voluntad de Dios? Eso es lo que queremos saber, ¿cierto? Entonces, aquí nos dicen que la clave está en la entrega, en nuestra entrega y disposición. Escuchen estas dos cosas, nuestra entrega al Señor y nuestra disposición, y dice que funciona así. Nosotros nos ponemos a disposición de Dios y nos entregamos a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, así como se menciona en Romanos 12:1. Esta es una elección propia. Cada uno decide, ¿cierto? Si quiere hacerlo, pero así vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Sabemos que Dios no obliga a nadie, pero así es como nos está hablando su palabra, que podemos conocer su voluntad. Un sacrificio personal que debemos hacer cada uno, pero que con frecuencia no hacemos. Tal vez porque suponemos muy equivocadamente que somos incapaces de hacer lo que Dios nos pide. Amén. Pero nosotros debemos de pensar si somos personas con miedo de obedecer a Dios. Amén. Acuérdense que eso es incredulidad. ¿Cierto? Cuando nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, porque la fe y la obediencia van así unidas, son inseparables, y cuando creemos al Señor, lo obedecemos. Entonces, ¿por qué hay temor de obedecer al Señor o por qué excepto nuestra incredulidad? Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, o más bien les voy a leer, aquí está usan la versión Reina Valera contemporánea. Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios. Qué hermoso, amén. Que es como debe de ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que no se aparten que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe de agraviar ni engañar en nada a su hermano,
porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros, y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Amén. En el texto anterior, el apóstol Pablo afirma que nuestra santificación es la voluntad de Dios, que su propósito total es que nosotros vivamos apartados para Él. Le voy a leer aquí, hay otro versículo que está en Romanos, perdón, voy a leerles. En Romanos 6:22 dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ya no le servimos al pecado sino a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Lo que Dios desea de nosotros es que ya que somos salvos, vivamos en santidad para que nos preparemos así para esa vida eterna, para encontrarnos con Él y poder vivir junto a Él por toda una eternidad. Amén. Y también que ayudemos a los demás a que puedan ser presentados perfectos ante Él. O sea, que no solamente decir, pues yo, ¿cierto? Yo me voy a presentar perfecta ante el Señor, pero que ayudemos también a otras personas. Y esto está en Colosenses 1:27, dice la palabra de Dios: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Aquí nos piden a nosotros también eso, que nosotros ayudemos a que otras personas se presenten perfectas ante Dios. Amén. Dice aquí la dimensión específica de la voluntad divina. Dice que nuestra inclinación natural es por lo general rechazar las respuestas que como que son del Señor, ¿cierto? Cuando son contrarias a nuestros deseos, que hay muchas personas que dicen, no, pues como dice, yo no creo que esa sea la voluntad de Dios, porque simplemente no está en el corazón de nosotros, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la voluntad de Dios no es la nuestra, ¿amén? La mente de Dios no es la nuestra y Dios sabe mejor que nosotros, por supuesto, ¿cierto? Que es lo mejor para nosotros. Y para que esto no ocurra, dice, Jesús debe llegar a ser tanto nuestro Salvador como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, el que tenga el control absoluto de nuestra vida. No debemos a Él negarle acceso a ninguna parte de nuestra vida, sino que Él tenga el control de todo, entregarnos a Él de todo a todo, amén, todo nuestro ser, dárselo al Señor. Dice que por eso es importante que tengamos una relación apropiada con Él, esa intimidad con el Señor, pero donde nosotros lo veamos así como nuestro único Dios y Salvador, como nuestro Rey, nuestro Señor, como nuestro buen pastor, amén, como nuestro divino Maestro que nos enseña, que sea todo para nosotros. Descubrir individualmente la voluntad de Dios es el privilegio de cada creyente. Dios realmente quiere
derramar sus dones de sabiduría, de inteligencia, discernimiento en nosotros. Entender lo que Dios desea es como traer un sentido de dirección o de orientación injertado en nuestro corazón. O sea, cuando nosotros en el corazón, cierto, sentimos, oh, esto es lo que Dios quiere. Él quiere que yo vaya por aquí, Él quiere que yo diga esto, Él quiere que yo haga eso. Es como que tenemos un GPS del Señor aquí en nuestro corazón, amén. Un centro, algo que nos orienta, ¿cierto? Un sentido de orientación en nuestro corazón. Pues lógico que es dirigido por el Señor. No es algo que luchamos para obtener, sino una presencia con la que vivimos. Amén. Porque cuando el Señor habita en nosotros, en nuestros corazones, Él está allí. Esa es la presencia del Señor que nos guía a hacer su voluntad y solamente así podemos conocer cuál es esa voluntad específica del Señor. O sea, aquí que a continuación vamos a ver una guía de 3 pasos para conocer si el rumbo por donde va nuestra vida es correcto. Amén. Cuando tomamos las decisiones. Y esto lo llaman una prueba del sentido. Podemos estar seguros de la guía u orientación de Dios si estas 3 preguntas pueden responderse afirmativamente. Número 1, ¿esto tiene sentido bíblico? ¿Tiene sentido espiritual? ¿Tiene sentido circunstancial? Si estas 3 áreas se alinean, podemos descansar en el hecho de que Dios es quien nos está guiando. Amén. Cuando vamos a hacer algo, preguntarnos, ¿esto tiene sentido bíblico lo que voy a hacer? ¿Tiene sentido espiritual? También dice sentido circunstancial, o sea, si está todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, Él es nuestro pastor, guiándonos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Él escucha nuestras peticiones como un padre, pero tenemos siempre en mente que aunque su respuesta sea no o una espera, aún es la respuesta de Dios. Amén. No podemos decir, pues Dios no me responde, Dios sí, cierto, no me está diciendo nada. No, es la respuesta de Dios. Tenemos que respetarla porque es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a concluir aquí que dice la gente del mundo anda a tientas, que es a tientas como ciegos, ¿cierto? Como en tinieblas, como en la oscuridad, buscando un sentido de destino o de propósito en la vida y vemos cómo no lo encuentran, ¿cierto? Porque andan en una cosa, en otra, se meten a una cosa y ahí no están contentos, luego en otra, cambian de trabajo como cambiar de vestido y hasta de mujer o de marido y de lo que sea andan buscando por toda parte, ¿cierto? Y es porque no tienen al Señor. No tienen al Señor en su vida. No, el Señor no los está guiando. No tienen un propósito. Pero dice, pero tú tienes un pastor que te conduce. Como dice en Salmo 23, 3, 4, que es hermoso el Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Entonces, aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, aunque estemos pasando por la prueba más dura, ¿cierto? Más larga, pero el Señor es nuestro pastor, que Él nos guía, Él nos lleva de su mano y Él nos va a sacar al otro lado en victoria. Amén. Por lo tanto, debemos caminar siempre tras de sus pasos, seguir siempre al Señor, no desviarnos ni distraernos a causa de los que no conocen al Señor, porque
El enemigo a veces usa a muchas personas, incluyendo a los que están cercanos a nosotros, pueden ser hasta de nuestra familia, pueden ser ciertas personas que quieren venirnos a dar un consejo que no es bíblico, no está de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene sentido espiritual, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amén. También nosotros, dice, ya conocemos lo suficiente del Señor como para permitirnos fluctuar. Tenemos que estar firmes en nuestra fe y buscar siempre hacer la voluntad del Señor. Dice que nuestra fe tiene, dice, no tiene por qué ser sacudida en ocasiones críticas. Amén. Como les dije, acabamos de leer, aunque andemos en valle de sombra de muerte, debemos de seguir creyendo y confiando en el Señor. Amén. En esas situaciones críticas, dice, no hay necesidad de dar siquiera una vuelta equivocada en el importante crucero de la vida. Y dice entonces, recuérdalo, que conocer la voluntad de Dios es tu mayor tesoro y cumplir esa voluntad el privilegio más grande. ¿Amén? Entonces, imagínense de verdad, conocer la voluntad de Dios es nuestro mayor tesoro porque nosotros, como vimos al principio, ya que nos convertimos al Señor, nuestra perspectiva cambió totalmente, un círculo, ¿cierto?, de 360 grados, cambió nuestra vida y ya nosotros el deseo que tenemos es de vivir para agradar al Señor. Nosotros vivimos por Él porque nos dio la vida y Él nos ha sostenido hasta hoy y vivimos para Él, para agradarle a Él, no para agradar a los hombres. Amén. Entonces, ese es el mayor tesoro, poder nosotros descubrir y entender la voluntad de Dios y poder hacer esa voluntad es el privilegio más grande que nos va a llevar a nuestra meta. Amén. Esa es la meta que nosotros tenemos, allá que el Señor nos reciba con sus brazos abiertos y nos diga, entra en el reino de tu Señor. Amén. Así que esa es lo que nosotros buscamos y debemos ser, ¿cierto? Siempre debe ser así. Y sí podemos darnos cuenta de la voluntad del Señor porque está escrita en su palabra y porque también Él nos la revela por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Dios no nos va a dar su Espíritu Santo a quienes se lo pidamos. Amén. Así que esta es la enseñanza de hoy, mis hermanos. Yo espero que sea de grande bendición para la vida de ustedes como para la mía. Yo ya me gocé mucho leyéndola y meditando en estas palabras y voy a seguirlo haciendo porque ese es mi propósito mayor, vivir para agradar al Señor. Amén, para hacer su voluntad. Amén, mis hermanos. Así que ya con esto concluyo la enseñanza de hoy.